tendencia a encontrar la geometría en los paisajes, en los personajes que dibujaba. Y después empezó a expresar con esta geometría basada en cosas reales como las cintas, empezó a mostrar la sombra, empezó a querer hacer de estas obras algo tridimensional. Los grabados tienen una tercera dimensión, son los grabados blanco sobre blanco, que coincidentalmente no son siempre formas geométricas, son muy reconocibles objetos de uso cotidiano, por ejemplo, con los que juega para nuestros ojos en una especie de purificación de la caricatura, que fue lo primero que él hizo. Y eso se pasó a los intaglios, formas repujadas donde se muestra la cara que tiene relieve. Y entonces quiso empezar a voluminizar las pinturas, que no eran, las cintas ya no eran planas, las cintas por el efecto de la sombra se volvían tridimensionales, obra inflada. Hubo un momento en que empezó a hacer obras que eran acolchonadas, que no eran acolchonadas, había la ilusión. Y ahí viene la ilusión óptica, que era otra de sus facetas. Con estas sombras creaba la ilusión óptica de algo que se podía tocar o que se podía mirar de lado, y no, era una ilusión. El trampantojo se llama, le trompe-l'œil en francés. Era una de las cosas con las que jugaba, era muy lúdico, engañaba el ojo, creaba juegos de formas, creaba juegos de ideas también. Hay temas como la cinta de Moebius, que no se sabe, tiene un solo lado, sin embargo parece que tuviera dos. Maestra, por eso la cercanía con la obra de Julio Lepar, el argentino, que por cierto, gracias a ustedes tenemos una en el museo, en el Museo Peatonal Parque Lineal de Palmira, maestra. ¿Un Lepar? Sí, tenemos un Lepar. Lepar que estuvo aquí, participó en... Lepar que es un poco diferente. Él era arte óptico, y el trampantojo es algo un poquito diferente. El arte óptico es el juego de los colores que crea una vibración óptica, y él experimentó con eso. Y también el cinetismo, que es el movimiento óptico de las formas, de las líneas cruzadas, etc. Eran amigos, eran los dos geométricos. Lepar, que es cinetismo, arte óptico, que estaba muy de moda cuando Rayo llegó a Nueva York y le interesó, pero la propuesta es diferente. Todavía sigue trabajando ahora en Francia el maestro Lepar, casi centenario, ¿no? El gran maestro argentino. Libardo, recordemos qué pintores vamos a tener hoy, sus obras vamos a tener hoy en la apertura de la exposición de Pues lógicamente Rayo, que entre otras cosas hay ¿Qué obras hay obras de Rayo, dos. Tenemos vallecaucanos, tenemos de Cali, tenemos Alcántara, el gran maestro del dibujo y de la figura humana. Sí, también. Eso es porque hay que recordar que el Museo Arte Vial en el Parque Lineal pues es algo que ejecutó el Museo Rayo desde el año 1985 aproximadamente. Sí. Y lógicamente pues la colección tiene que ver con los artistas de Colombia de esa época y algunos artistas locales. Tenemos a Lugo, Edgar Álvarez de Cali también, Astudillo, Leonel Góngora de Cartago, los grandes maestros pues del dibujo colombiano y la pintura. Hay una obra del gran español Roda. Pero él es colombiano. Pues sí, realmente su obra la hizo aquí, realmente, sí. Y se considera Mansur pues, también tienen
Sí, hay un grabado precioso de Mansur en Aguafuerte, de los más bellos que yo haya visto, no solamente de él, sino de los Aguafuertes de la gráfica colombiana. Por favor, miren, ustedes tienen la oportunidad de ver esta hermosa colección desde hoy a las 6:30. ¿Hasta qué día, Libardo? Hasta el 14 de octubre. Exactamente hasta el 14 de octubre, un mes larguito, un mes y 2 días más. Hay obra de Juan Cárdenas, hay de Villegas. Hay una obra que me traslada, Maripá Jaramillo. Hay una obra que me traslada a mi Caribe, a mi Barranquilla. Hay un autor que es Álvaro Barrios. Claro, por supuesto. El maestro. Sí, precioso. Exactamente. Sí. Algo así, creo, El corazón de la plata sangrante, creo que se llama. Sí, señor. Muy bella esa obra también, uno de los grandes que tenemos. Caballero también, Libardo. Sí, por supuesto que está Caballero. Hay algo de Obregón, creo que también hay, sí. Pues realmente son 19 artistas y 20 obras, en una selección muy rigurosa que nos permite ver muchas de las técnicas mediante las cuales se puede hacer la imagen gráfica. ¿Cuál maestra, cada vez que usted está al frente del montaje de una obra, qué desea que al final o durante el desarrollo de esa exposición se lleve el público? ¿Cuál es su sueño, maestra? Que el público absorba, que se quede delante de la obra, que empiece a sentir lo que Rayos podía transmitir, que se enamorara de la obra. Eso es la experiencia de una exposición, es mirar y mirar y conectarse y empezar a proyectar esa imagen hacia adentro y disfrutar de la belleza o del horror, o lo que quiera transmitir el artista. ¿Cómo leer a Rayo, maestra? Una obra de Rayo, ¿cómo se lee? Se lee con lupa, porque muchas de sus imágenes son el detalle de un doblez, por ejemplo. Sí. No es un cuadro de un vestido con dobleces, sino un doblez o dos, una parte de algo. Entonces se lee con lupa o con microscopio, pero también se puede leer con telescopio, porque hay algo cósmico en su manera de representar sus imágenes, sus formas, sus ideas. Y creía en eso, en la relación entre lo cósmico y lo microcósmico, y jugaba con esas ideas en su obra. Libardo, una vez desaparece físicamente, aunque su legado maravilloso continuará, el maestro Rayo, ¿qué sigue? Pues el legado es enorme. La obra de Rayo, la mayor obra de Rayo no es su pintura, sino el museo. Y lo digo desde la perspectiva de la transformación social que esto genera, porque el Museo Rayo tiene un impacto muy fuerte en la vida social, económica, cultural de Roldanillo y toda la región del norte del Valle. Entonces es muy interesante seguir eso, porque la obra de Rayo conduce a la creación del museo, su pintura conduce a la creación del museo, y el museo conduce a la transformación de una sociedad, de una comunidad a lo largo de los años. Entonces, seguirlo es un ejemplo de que efectivamente el arte sí puede tener un impacto social. Sobre el arte se ha dicho mucho, y eso es para especular si realmente tiene una función social o no. Pues Rayo demostró que sí. Mira, el solo hecho, para no meternos en las honduras sociológicas ni económicas de esos impactos, pero el solo hecho que uno como habitante de Roldanillo y de la región norte del Valle pueda entrar a estas salas y encontrarse con la obra de los grandes maestros del arte mundial, por ejemplo. Y en enero iremos a hablar mucho de eso. Va a haber una exposición que reúne la historia del arte en ella sola, que son 3 salas dedicadas del arte occidental, indiscutiblemente. Es muy interesante esa experiencia, y ese es el gran legado, y yo digo que es el impacto mayor que puede hacer un artista, o que Rayo hizo para su región y para el país, ¿no? Recuerden que el Museo Rayo, y Águeda lo dijo al principio,
Fue creado originariamente como un museo especializado en arte sobre papel y buscando generalmente exhibir dibujo y grabado. Lógicamente pues también se hace pintura sobre papel y pues se puede exhibir, aunque después del fallecimiento del maestro ha habido pues una apertura hacia otras manifestaciones de las artes de la imagen. Eso ya en sí mismo es una revolución que se hace desde el mundo de las artes, con un impacto social que permanece en el tiempo y se acrecienta. Se hacían talleres en la calle, serigrafía en la calle, la gente participaba. Queremos volver un poquito a esto. Antes de inaugurar el museo veníamos Le Parc, estuvo en la calle enseñando serigrafía. Increíble, ¿no? Sí, así es. Y eso era, sí, lo que tú dices, la conexión con el pueblo y con el país, el microcosmos del pueblo y el macrocosmos del país. El museo irradia esta energía. Y también quiero mencionar que tenemos programas que realmente son dirigidos a la comunidad. Tenemos una sala de lectura infantil donde van miles de niños que tienen actividades. Acá vamos a hacer también con Confandi el carnaval del libro. La conexión con Confandi es muy fuerte. En Roldanillo, población agrícola en el norte del escuelas enteras a unas salas basadas en diferentes libros para niños o no para niños, El Principito, las Crónicas de Narnia, libros maravillosos. La sala está llena, pero también está llena de niños. Maestra, le hago un paréntesis. Sí. Nosotros estamos con énfasis, creo que Libardo lo conoce, estamos muy preocupados porque las estadísticas que ya están atrasadas de la medición internacional, que son las pruebas PISA, nos dejó en el 2019 con un nivel de lecturabilidad muy bajito en toda esta región. Y la tendencia, según aproximaciones que se han hecho de manera extraoficial, es que estamos peor. Cuando usted me habla de eso, maestra, esa es nuestra tabla de salvación, lo que está haciendo el Museo Rayo. Espero que sí, pero eso es por la poesía, que es lo que conecta todo. Y el trabajo que usted hace con las mujeres poetisas. Sí, pues, el encuentro de poetas colombianas y también la sala de lectura. Así es, ese trabajo es supremamente importante. Y usted toca un problema delicadísimo, porque el año de la pandemia todavía profundizó más la problemática. En este momento, con los informes que ha dado UNESCO, Colombia está ahora apenas llegando a menos de 2 libros por año de lectura por un ciudadano, y mientras que hay países que tienen 5 libros de lectura al año por ciudadano, pero en nuestro caso es delicado. Y el Valle del Cauca tiene posibilidades. La misma Caja de Compensación Confandi es líder y es pionera en los procesos de promoción de lectura. Pues ahí hay fortalezas enormes, pero no es suficiente. Siempre hay que hacerlo desde muchos sectores, y el Museo Rayo viene haciendo un trabajo bien orgánico desde hace varios años en este tema. Por eso mismo creó su propia sala de lectura para niños y jóvenes. Maestra Águeda, muchas gracias. De verdad estamos muy agradecidos en la Q Digital, en este especial de cultura, de tenerla acá con nosotros, tenerla en Palmira. Y recordemos, hoy a las 6:30 abre esta exposición maravillosa del Museo Rayo en la ciudad de Palmira. Muchas gracias, muy amable, maestra. Amable es usted. Muchas gracias por invitarme en la Q. La Q Digital. La Q Digital, me encanta. Entonces, vamos a estar ahí, Libardo y yo. Explicaremos algunas cosas, hablaremos con el público. Maestra, yo quiero decirle al público, por favor, además de la calidad de exposición, Joao, a quien le agradecemos la amabilidad en cedernos esta parte del espacio, la calidad de contertulio que tienen estas dos personas es maravilloso, vale la pena. Simultáneamente a la calidad expositiva, vamos a tener 2 mediadores maravillosos, que son la maestra Águeda y Libardo. Maestra, muchas gracias. Muchas gracias. Libardo, muy amable por estar en tu casa.
Pues sí, gracias. Gracias por abrir la puerta de mi casa. No, José, realmente yo he dicho que entre más grandes se van haciendo las sociedades, eso lo sabemos, pues no porque yo lo haya dicho. La necesidad de la labor que ustedes hacen es supremamente importante, es necesaria a ultranza para una comunidad, porque solo a través de ustedes nos podemos dar cuenta de los acontecimientos y lo que va pasando en la cotidianidad, en todos los campos, pero especialmente en el campo de las artes y la cultura. Bueno, a ustedes muchas gracias, de verdad muy amables por haber estado acompañándonos en este especial sobre la exposición del Museo Rayo hoy en la ciudad de Palmira, 6:30, cuarto piso de Confandi. No se van a arrepentir, es quizás una de las exposiciones más grandes que hemos tenido tal vez en los últimos 10 años, Libardo. Por lo menos en términos de la gráfica, sí. Ok, muchas gracias, muy amable, a ustedes, muy formales.